Bueno, buen día, ¿no? Buen día a los que nos acompañan. Ya le expliqué a Alejandro la situación, digamos, así que bueno, eh, nos van a aportar también con su presencia y su palabra para que después los compañeros puedan, en todo caso, ver la grabación. No van a tener la posibilidad de hacer preguntas, pero ustedes son los representantes de ellos. Así que pueden después, en todo caso, entablar un diálogo, porque de eso se trata. Justamente, digamos, está en el canal de YouTube los encuentros anteriores con Alejandro, que siempre, bueno, con su generosidad y su amabilidad, siempre acompañado de un buen mate, que es lo que nos caracteriza en la zona sur. Así que, bueno, y rompiendo fronteras también, ¿no? Porque esto de crear fraternidad, y me parece también esto de dar a conocer no solamente los abordajes, sino primero los rostros, esto un poco lo que compartíamos, Ale, dar a conocer los rostros, las personas primero, y la actualidad de los abordajes a través de las personas, y después que vayan a la letra. Primero que Claro, se encuentren con esta resonancia del lado de las personas que eligieron un abordaje, que en la mayoría de los casos estamos hablando de vocación, no solamente de una técnica, una estrategia, y bueno, y también esto de dar a conocer un abanico mucho más amplio que lo que por ahí vienen recibiendo hasta cuarto año, que mayormente es un discurso que tiene que ver más con los psicoanálisis, y digo en plural porque no hay uno solo, y esta posibilidad hoy por hoy de ver todo este abanico que para muchos es novedad, ¿no? Por ahí les puede resultar que escucharon o vieron algún libro de logoterapia en la librería o en la biblioteca, pero que todavía no han encontrado, digamos, de qué se trata esto. Y por otro lado, que en muchos casos, como te decía, lo ven como algo histórico, lo relacionan con un tiempo de Freud y que pareciera que ya está en desuso, ¿no? Eh, un compatriota tuyo también estuvo presente, que es Andrés Buchazo, presentando la realidad de la terapia adleriana, que para muchos era una sorpresa. ¡Ay, terapia adleriana había sido! Entonces, también porque la academia tiene sus reservas, sus discursos dominantes e imperativos, ¿no? Entonces, en esto de aportar no solamente el conocimiento de todo el abanico de abordaje, sino de colegas de Latinoamérica, que también eso es muy importante. Mucho de la academia tiene que ver con Europa, Estados Unidos, y que también los jóvenes estudiantes y recién recibidos o profesionales puedan dar cuenta de este intercambio con amigos que escriben, que producen de Latinoamérica, ¿no? bárbaro. Sí, gracias, amigo, por la presentación y para mí un gustazo estar aquí contigo y con los alumnos. Quiero muchísimo a la Argentina, tengo familia en Paraná, en Entre Ríos, viajo a la Argentina desde antes de los 15 años. Mis padres se hicieron amigos acá en La Paloma, en Rocha, de una familia argentina y somos ahora como primos. Conozco bastante de Argentina, viajé mucho presentando los libros, bueno, así que tengo un gran cariño por, por este país hermano. Y aparte de eso me formé en logoterapia en Buenos Aires, así que más, más, más conexión con la clase imposible, porque cuando yo me recibí de psicólogo, la formación de logoterapia no estaba acá en Uruguay, pero sí estaba en Argentina, porque Víctor Frankl viajó varias veces a Argentina, entonces gracias a mi amigo Jerónimo Acevedo, que es un médico, que fue el presidente de la Fundación Argentina de Logoterapia durante muchos años, tuve la oportunidad de 3 años de formarme ahí en Buenos Aires. Y después fundamos aquí, después en el año 96, que se hizo el primer Congreso Mundial de Psicoterapia en Viena, tuve la suerte de pedir una beca y de viajar y de conocerlo a Víctor Frankl, y falleció él el otro año, el año 97, que falleció. Justo hoy estamos celebrando el nacimiento, 26 de marzo, es el nacimiento de Víctor Frankl. Entonces, primero que para mí es una alegría hablar de logoterapia. Hablé mucho de logoterapia en la pandemia porque hay una frase de Víctor Frankl que es extraordinaria, ¿no? En un libro que se llama Ante el vacío existencial, él dice, cada época tiene su neurosis y cada neurosis precisa de su propia psicoterapia.
Entonces, esa es una frase que es espectacular, porque ahí él dice, yo soy un enano subido en los hombros de un gigante, ¿no? O sea, hablando de Freud, que crea el psicoanálisis, con quien Frankl se escribe, con Víctor Frankl, siendo muy jovencito, se escribe con Freud, pero después se separa teóricamente. O sea, la logoterapia va a criticar, digamos, la teoría del psicoanálisis o como la teoría cognitiva, nos podemos separar teóricamente, pero hay algo que Shalom insiste mucho. Para mí, ningún estudiante de psicología puede recibirse sin leer este libro, es lo que yo le doy a mis alumnos en facultad, que es El día que Nietzsche lloró, de Shalom, El hombre en busca de sentido, de Frankl, obviamente, que ahora se lo traje para mostrar, de Frankl. Después yo les pido que lean El último encuentro, de Sándor Márai, y les pido que lean La resistencia, de Sábato. Para mí lo más importante es leer. O sea, leer y escribir. Es lo que nos separa de los animales. A mí lo que más me conecta con el psicoanálisis, si quieren, es con el psicoanálisis lacaniano. Me parece que tiene algunos conceptos teóricos que coinciden mucho con la logoterapia de Viktor Frankl, sobre todo porque Lacan se apoyó mucho en Heidegger, teóricamente, en la base existencial. Pero después el propio psicoanálisis lacaniano queda como atrapado en una estructura psicoanalítica que obviamente que tiene que ver con la época, pero lo que cura es el vínculo. Esta es la frase que yo les quería dejar. Lo que cura es el vínculo, lo que cura es la relación. Ningún psicólogo cura a nadie, ninguna teoría cura a nadie. O sea, vos no curás por ser psicoanalista o por ser logoterapeuta. Vos curás por establecer una relación sana con tu paciente y ayudarlo a crecer. Como yo siempre digo a mis alumnos, el paciente no está ahí para confirmar tu teoría. Señor psicólogo, trabaje su ego, la terapia que hizo no sirvió para nada. Si vos crees que está ahí para confirmar la Gestalt o para confirmar que Peirce tenía razón, que el paciente no le importa, ese es un rayo de los psicólogos. Entonces una frase de Rogers que es espectacular. Rogers dice, el único rogeriano soy yo, dice. El único rogeriano soy yo, dice Carl Rogers. Esa frase es espectacular, ¿no? O sea, el único frankliano es Viktor Frankl, ¿no? Yo me adhiero al psicoanálisis. Bueno, libérate de tus adherencias, porque toda convicción es una cárcel. O sea, ¿no? Eso decía Nietzsche, ¿no? O sea, salí de la cárcel que te protege, ¿no? Entonces no hay rogerianos ni freudianos. O sea, el paciente tiene que encontrarse con Yvonne, tiene que encontrarse con Eugenia, tiene que encontrarse con Antonella, no se va a encontrar ni con Freud, ni con Pichon-Rivière, ni con Dolto, no sé. Si no se encuentra con Romina, no hay terapia. Entonces eso es algo que los psicólogos tenemos que trabajar mucho para tener todas las herramientas y obviamente encontrar el cuerpo teórico que a ti te sirva más cómodo. Pero lo que cura es el vínculo, lo que cura es la relación. El día que Nietzsche lloró es la novela que les va a ayudar muchísimo porque plantea los albores del psicoanálisis, ¿no? Es Breuer, el mentor, digamos, de Freud, joven, con Nietzsche, ¿no? Es Breuer tratando a Nietzsche y después Nietzsche tratando a Breuer. Es una novela extraordinaria, la novela más importante de Shalom, es una novela que te la vas a devorar y que justamente plantea las bases de la psicoterapia existencial, ¿no? Después hay un libro de Shalom llamado Psicoterapia Existencial, justamente, que es un clásico. Shalom fue bastante amigo también de Frankl. Se separaron. Sí, es un librazo de 800 páginas, es un gol, pero es un libro espectacular, porque justamente en la pandemia yo hablé mucho de Frankl y de Shalom. En psicoterapia existencial, Shalom critica, obviamente lo mismo que dijiste tú, la academia suele tener por ejemplo, todos los existencialistas sufrimos mucho cuando estamos en la academia dando clase, porque en general hay otros paradigmas que tienen más horas, y entonces, bueno, la logoterapia o lo existencial queda como una cosa, qué lindo, el sentido de la vida, no sé qué, pero como una cosa así más light. Y sin embargo, no sé cómo son las cifras en Argentina, pero en Uruguay tenemos entre 8 a 10, les digo Uruguay, no sé cómo es en Argentina, intentos de suicidio por día tenemos en Uruguay. 1 y 2 suicidios por día hay en Uruguay. O sea, tenemos un país que tiene 3,5 millones de habitantes, tenemos 600 muertes de suicidio por año, o más, a veces 700. Entonces, esto habla de la crisis de sentido, ¿no? Entonces, la logoterapia, para los que no lo conocen, es la teoría fundada por Viktor Frankl. El libro más conocido de él es este, ¿no? El hombre en busca de sentido, ¿no? Si lo tienen, hay distintas tapas del libro, El hombre en busca de sentido. Este fue el primero que salió en Argentina, un psicólogo en un campo de concentración. Este fue la primera versión del hombre en busca de sentido.
donde él cuenta su experiencia en los campos de concentración, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y él dice, a aquellas personas que tenían un para qué, podrían sobrevivir mejor que las que no lo tenían. Por eso que el tema, si ustedes hablan, si les gusta la psicología laboral, que yo trabajo mucho en las empresas hoy en día, todo el mundo habla del propósito hoy en día. No sé si escuchaban esto. Entras a cualquier Instagram, el propósito, para vender ropa, el propósito, todo el mundo habla del propósito. Bueno, uno de los primeros fue Viktor Frankl, también Jung, pero uno de los primeros que habló del sentido de la vida, del propósito y del futuro fue Viktor Frankl. Y él complementa, o sea, el paciente puede precisar un psicoanálisis o puede precisar volver a su historia, ¿verdad? Sanar su historia, lo que le pasó, pero la logoterapia se basa en todo el paradigma existencial. Por ejemplo, la frase más importante de la historia de filosofía la dijo Jean Paul, ¿no? Cada hombre es, cada hombre, cada mujer, cada persona. Esta es la frase más importante de la historia de filosofía. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. O sea, no, eso vendría a ser opuesto al clásico paradigma psicoanalítico, lo que tus papás te hicieron te influyen. Claro que te influyen, claro que te condicionan, ¿no? Pero lo que yo hago con eso habla de mi libertad y habla de mi responsabilidad. Por eso Viktor Frankl dice, los instintos empujan, pero los valores atraen. Entonces una cosa es vivir empujado por instintos, y que es parte de ser humano, pero también atraído por los valores. Y ahí va a aparecer el sentido de la vida, la preocupación por la muerte. Fíjese que los 4 supuestos básicos que plantea Shalom en psicoterapia existencial son la muerte, la soledad, la libertad y la falta de sentido en la vida. Esto fue lo que nos pasó en la pandemia y lo que nos está pasando como humanidad. Nos enfrentó, es una terapia de shock existencial. Bueno, en otros países, creo que en Argentina, no sé si hubo cuarentena obligatoria, ahora no sé si hay cuarentena obligatoria, disculpen que estoy perdido, no sé si hay cuarentena obligatoria, en Chile hay, en Uruguay nunca hubo. Entonces el presidente justo se le ocurrió decir libertad responsable, que después se lo valoró como un gran acierto del gobierno, es un enfoque existencial sin darse cuenta, y entonces nosotros trabajamos eso, de que si sos libre, sos responsable. Y si sos responsable, le respondes a la vida con tus actos, ¿no? Con tus conductas diarias. Entonces, la logoterapia lo que plantea es que todos somos personas en busca de un sentido de la vida y que enfermamos cuando no encontramos ese sentido, a lo que él le llamó vacío existencial. Esto va totalmente en contra de la dictadura del placer. Por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera es parte del abordaje de lo que vio Freud, que vuelvo a decir lo importante de Freud, la frase que les comenté al principio de Viktor Frankl, que dice cada época tiene su neurosis y cada neurosis precisa su propia psicoterapia. Entonces, si la neurosis de la era victoriana, donde Freud crea el psicoanálisis, tenía que ver con la represión sexual, él crea un psicoanálisis para ayudar, ¿verdad?, a salir de eso. Pero es un esquema que hoy en día, yo no sé cómo el psicoanálisis en Argentina, todavía no lo puedo creer, no ha sido deconstruido por todo el movimiento de igualdad de género. No sé si han leído algo, no entiendo, porque es insostenible. La envidia del pene. ¿Se puede hablar de eso ahora? O sea, no entiendo, no puedo creer, si alguien leyó algo, por favor me lo dice, porque no puedo creer que no haya autores de peso, que hayan deconstruido el psicoanálisis con altura, ¿tá?, para poder decir un concepto teórico que con la igualdad de género que tanto tenemos que seguir laburando es completamente insostenible. Freud, y acá no es un invento mío, yo digo lo que leí. Somos lo que leemos, somos lo que hablamos y somos lo que escribimos. Les invito a leer un libro que es extraordinario, es lo mejor que van a leer en años, de un filósofo francés que es un genio, es un anormal y escribe como los dioses, se llama Michel Onfray, que él habla de, el libro de él se llama Freud, el crepúsculo de un ídolo, ¿está? Obviamente haciendo alusión al libro de Nietzsche. Onfray, Freud, el crepúsculo de un ídolo. En esa biografía, que es completamente real, porque son cartas que él toma de Freud con amigos y todo, deconstruye el psicoanálisis. Él había sido profesor de dar psicoanálisis en Francia. Es un grande, Michel Onfray lo van a conocer, es un filósofo increíble, para mí me gusta mucho. Y en ese libro él dice, me propongo en este libro sacar a Freud
de la leyenda de la psicología y ubicarlo en la historia de la filosofía. Capten la ironía de este anormal y no saben lo que es el libro, ¿no? O sea, de la leyenda de la psicología. Y bueno, a los psicólogos, a mí me da un orgullo bárbaro cuando me dicen no pareces psicólogo, porque hoy en día no tenemos que parecer psicólogos si queremos llegarle a la gente y cambiar lo que la gente piensa de los psicólogos. Si vos te quedás como psicólogo, te quedás en una estructura, estudiás psicología, Ivonne, mi sobrino se come las uñas, ¿por qué es? ¿Me explico? Antonella, ¿sabés que tuve un sueño? Soñé que tal cosa, que la gente tiene esa interpretación de la psicología. Entonces, en ese libro lo que plantea un Frey es un relato de toda la historia para justamente superar, ¿me explico? Entonces, vuelvo a lo mismo. Lo que cura es el vínculo. Ahora, el paciente no está ahí para confirmar mi teoría. Yo puedo ser muy frankliano y logoterapeuta, pero viene una chica que la tuve como paciente, que la escribí esa historia, que es muy fuerte, que se quedaba congelada en la terapia, que no me podía ni mirar a los ojos y apenas podía hablar. Ahí entendí el psicoanálisis de Freud. Con esa chica yo tomaba mate, siempre toma mate, y porque tienen que leer mucho a Shalom, el verdugo del amor. Shalom te descontractura como psicólogo, ¿no? El verdugo del amor, Mamá y el sentido de la vida, el don de la terapia, bueno, no sé, toda la obra de Shalom, Irving Shalom, empezando por el día que Nietzsche lloró. Hay un orden porque si no perdés perdés el hilo de cómo escribió este hombre, que es un genio. Entonces, esta paciente se quedaba congelada y después, hasta que un día era hasta casi como era una chica con mucho sufrimiento, muchas fobias al salir de su casa, muchas depresiones. Bueno, y en un momento, que lo tengo escrito porque ella llevaba un diario de psicoterapia que me lo regaló cuando terminó, es una historia increíble. En un momento, ella me mira, que les recuerdo que ni siquiera me miraba, o sea que en ese sentido se entiende el diván de Freud, y me dice, odio tu mate. ¿Ya? Y a la otra sesión vuelve y me dice, me acordé lo que me pasó cuando tenía 12 años, que un vecino abusaba de ella y la esperaba, la mamá la dejaba al cuidado de ese vecino y el vecino la estaba esperando en la puerta de la casa tomando mate. Era bien el retorno de lo reprimido, me explico, bien un caso de psicoanálisis así, que confirma el psicoanálisis de pe a pa, ¿no? La chiquilina, gracias a esa situación que se dio, no se había dado cuenta de lo que había generado y hicimos una terapia fantástica, nos queremos mucho, ahora se casó de grande porque tuvo mucha dificultad para tener pareja, mucha dificultad para tener relaciones sexuales, muchísima dificultad para trabajar, porque realmente habían sido 2 o 3 situaciones de abuso que ni su mamá, ni su papá, ni nadie se había enterado. Pero por eso les decía que el psicoanálisis precisaría una deconstrucción de género, porque, ya voy a la logoterapia de nuevo, disculpen, porque es insostenible que los pacientes que relataba Freud de una chica de 14 años, ¿no se acuerdan? No me acuerdo si era Irma, que lo abrazaba, y la teoría de Freud dice que que se excitó y debe responder a esa excitación, ¿se acuerdan? Y si no respondió a esa excitación, entonces es una histérica. Bueno, eso hoy en día ya es una construcción distinta de abuso directamente, ¿no? Bueno, volviendo a la logoterapia, entonces Víctor Frankl sale del campo de concentración, año 45, abril del 45, lo liberan de Auschwitz, él ya tenía las bases de su logoterapia, se había escrito con Freud, y él dice, bueno, Freud plantea la voluntad de placer, Adler plantea la voluntad de poder, y yo planteo la voluntad de sentido, que de alguna manera también, a veces es una suerte de psicología evolutiva. El niño está tomado por la voluntad de placer. Cuando sos más adolescente y joven, la voluntad de poder, ¿verdad? Recibirme, o tener mi familia, o tener mi posgrado, o no, el estatus, y después la voluntad de sentido. Pero la logoterapia, y esto con la pandemia y en los últimos años, ha tenido, me parece, un gran desarrollo, porque lo que trabaja es justamente cómo ayudamos a que la persona encuentre sentido a su vida, más allá del placer, más allá del poder, cómo ayudamos al vacío existencial. Ahora les voy a pasar cuando terminemos una chica, una argentina, creo que es de Córdoba, psicoanalista lacaniana, que hizo una charla TED preciosa sobre la dictadura del placer y la pornoilusión. Véanla, es una charla de 15 minutos extraordinaria, brillante la presentación de esta colega, donde plantea justamente que negamos el sufrimiento, y bueno, y la logoterapia plantea mucho el tema del sufrimiento, de la muerte, de la culpa. Por eso en la pandemia hicimos una terapia, fue un gran terapeuta coronavirus para los privilegiados
que teníamos un trabajo y teníamos una computadora, me explico, no para la gente que no tenía alfabetización digital y que perdió el trabajo. Pero para nosotros es una gran oportunidad porque nos enfrentó con la muerte, o con la muerte posible muerte de nuestros papás, nos enfrentó con la libertad. Ahora no puedo salir, no soy libre. No, usted está más loco que una cabra. Usted ya era libre antes sin salir. ¿Me explico? Lo que pasa es que tenemos asociado por el capitalismo salvaje de que tenemos que producir para ser personas, tenemos asociado que ser libre es salir de casa y hacer algo. No, eso es, capaz que es otra cárcel que usted tiene. O sea, ser libre es, puede ser libre estando preso, como en la historia de Frankl del campo de concentración, o puede ser libre si tienes una enfermedad, o cuántas otras cuarentenas había que no habíamos sido empáticos. Una mamá que tuvo 9 meses en cuarentena, 9 meses para tener familia, una depresión, cuántas otras cuarentenas invisibles había que esta cuarentena visibilizó, ¿no? Entonces, hay una película que vi en la cuarentena, es La guardiana del zoológico, Michelle Onfray, perdón, estaba leyendo el chat y me confundí. La guardiana del zoológico es una película que cuenta la historia de una familia, un matrimonio que refugia en el sótano del zoológico de Varsovia durante 4 años, toda la Segunda Guerra Mundial, esconden judíos para que escapen de los nazis, ¿no? 4 años en el sótano de un zoológico, 4 años, queridos amigos argentinos, sin wifi, sin señal, sin computadora, ¿tá? Con libros y escribiendo, 4 años. Entonces, ¿en serio estamos estresados? Nosotros estamos cansados, claro, porque nunca vivimos una guerra y no tenemos ni idea de lo que es una guerra y lo que es tener un hijo en la guerra que no sabes si vuelve. Entonces, como también la vida que vivíamos era una vida light, una vida del placer, una vida efímera, esta cuarentena nos enfrentó con que, señor, si usted se despertó es un milagro. Y si tu papá se despertó es un milagro. Y si tienes la oportunidad de darle sentido a tu vida y ayudar a otros, y en ese sentido trabaja la logoterapia la autotrascendencia. 4 años sin saber si tu papá sobrevivió en el sótano de un zoológico de Varsovia, ¿no? Y estoy estresado, la gente no aguanta, claro, porque el consumismo salvaje que teníamos hace que la gente, por eso yo creo que fue un acierto en el caso de Uruguay, no declarar cuarentena obligatoria, porque si lo hubiese declarado, la gente no lo hubiese cumplido. Me explico, que fue lo que pasó en otros países, o sea, cuarentena obligatoria, pero nadie lo cumplía. Entonces acá se generó eso que también por ser menos y bueno, y todo lo demás, no es que solo sea eso, también colaboró de alguna manera. Entonces, la logoterapia plantea que somos hombres y mujeres en busca de un sentido a la vida, pero muy afirmado en Heidegger, en Husserl, en toda la base existencialista, ¿no? Hay existencialistas ateos de la línea de Sartre, hay otros de la línea de Onfray, otros más teístas, eso son distintas variantes, pero lo fundamental es que somos psicólogos que sumamos, ningún logoterapeuta tiene que ser fanático de la logoterapia, lo que dije yo, ni ningún psicoanalista, ni ningún cognitivo, porque si vos solo sos psicoanalista, si solo sos cognitivo, si solo sos gestáltico, estás abrazando cortito, ¿no? Y precisamos abrazar un poquito más grande, ¿no? Porque el paciente, como dije hoy, está ahí para ser ayudado. El paciente no está ahí para curar el raye que vos tenés, si es mejor la Gestalt que la logoterapia para este paciente. No, esa es una construcción suya teórica del ego que está más loco que una cabra. Lo mejor es lo que esta persona precisa para salir adelante y que no le importa un caramelo si sos logoterapeuta y si sos psicoanalista. Ahora sí, más vale que seas un psicoanalista genuino a un logoterapeuta disfrazado, o un cognitivo genuino a un psicoanalista disfrazado. O sea, encontrar el sayo que quepa contigo, pero con la apertura de que lo que cura es el vínculo, lo que cura es la relación. Ninguna teoría cura a nadie. Por eso es lo que decía Nietzsche, me adhiero al psicoanálisis, me dijo una paciente, libérate de tus adherencias, porque toda convicción es una cárcel. Precisamos un estilo de terapia, hoy en día también moderno. En el año 96, creo que mi amigo Ilse tiene ese artículo, en el Congreso Argentino de Logoterapia en Rosario, presenté terapia por Skype, me dijeron de todo menos que era lindo, que si Frankl se levantaba de la tumba y todo, estupideces chinas. Entonces le dije, por favor, Frankl fue un pionero, Frankl fue un tipo bien distinto, Frankl no escribió ningún libro, los grababa, no importa. Por suerte soy muy amigo del nieto de Frankl y ahora, año 96, por suerte lo tengo todo escrito eso, porque ahora todos los grandes amigos míos adheridos a otras corrientes, ahora hago terapia por Zoom. Ah, mira vos, le digo, ¿qué leíste para cambiar? O por la plata baila el mono. O sea, no seas malo, hermano, ¿no? 10 años, me explico, criticando que la estructura no sé cuánto y vino la pandemia y todo el mundo al Zoom. Me alegra muchísimo. Decime qué leíste para cambiar tu teoría, porque te conozco
Bueno, como son mis amigos y todos les puedo decir cualquier cosa, pero Fue un ustedes no van proceso de conversión, Alex, fue un proceso de conversión. Bueno, pero lo que voy es que gracias a la pandemia también quizás fue animándonos a vencer ciertas estructuras que tenemos. Obviamente que no es lo mismo, pero el Zoom, el lenguaje no verbal, la voz, la cara, ¿no? Yo, como Ilse es el que dirige este curso y entiendo que están trabajando y no es la hora, Romina, Jordi, Josefina, están todos con la cámara apagada. Como yo no soy el profesor, no dije nada. Yo no doy nunca una clase así. Les digo de todo a mis alumnos, ¿no? Porque si ven las fotitos que pongo en Instagram, lo sanciono todo lo que puedo el que aparece con la cámara apagada. Porque si no, no escucho. Pero obviamente, como no es mi curso, entiendo que también no era la hora de la materia y tienen que estar haciendo otra cosa. Pero me parece que es muy importante, porque si no, uno no escucha distinto, va a escuchar el audio después, nunca te terminó de escuchar el audio, te dice que le mandes el video para cumplir con que se lo mandes y después tampoco nunca lo escuchó. Entonces, no hay una relación de alumno-profesor, nunca. Yo le vuelvo loco y le digo, por favor, si tiene que haber una causa muy grave, pero si estás en clase, estás en clase. Y de alguna manera, porque puede ser que este sea el mundo que viene, dice Harari. Mañana viene la cepa P2, 2022 viene el P4 y el COVID-21, y capaz que el mundo ahora me explico, lo público y lo privado no sabemos cómo va a venir. Y vamos a tener que adaptar nuestras prácticas, y creo que la profesión del psicólogo es una de las que es menos robotizables, ¿no? Los que hablan, viste, eso de las carreras, cuándo son robotizables y cuáles no, por la empatía, por el vínculo. Entonces, la logoterapia suma es un enfoque más, yo creo que muy vigente hoy en día porque hay mucha gente sola, mucha gente angustiada, mucha gente con crisis de sentido, mucha gente con el tedio, el aburrimiento, mucha gente que no ama lo que hace y que precisa poder tener una literatura y un enfoque psicológico que le ayude a encontrar el sentido de vida, ¿no? Víctor Frankl fue un pionero en ese sentido, era un tipo muy divertido, con mucho humor, bien distinto, después ya fue más veterano, pero un tipo que confrontaba a sus pacientes. Después van a encontrar ustedes que el estilo del terapeuta también es distinto a los estilos más clásicos. Es un terapeuta más activo, tampoco se dejen guiar por cómo soy yo, porque mi señora es lo opuesto de lo que soy yo, que yo soy muy así, muy enérgico y todo, y a mí siempre me llaman, de Barbieri, ¿puedo atender a mi sobrino? No, si atiendo jóvenes, mi señora me interna, no me importa nada. No, lo que pasa es que preciso a alguien que lo motive. Bueno, espere un poquito, señora. El que se tiene que automotivar es él. Si usted me lo manda para que yo lo motive y el tipo no tiene automotivación, ¿me explico? No le va a servir. Yo le puedo dar una charla, pero tiene que hacer una terapia para salir de la depresión que tiene, porque vos tenés que encontrar tu automotivación. O sea, el estilo de la terapia lo van a encontrar en Frankl y lo van a encontrar en Shalom, Mamá y el sentido de la vida, donde el logoterapeuta, al ser un existencialista, utiliza, por ejemplo, la autorrevelación, utiliza, ¿verdad?, el aquí y ahora, como utilizan los gestálticos, utiliza un estilo, ¿verdad?, de conversación, de diálogo socrático. Hay un montón de técnicas preciosas que también la utilizan, por ejemplo, las corrientes cognitivas, la terapia de la aceptación y el compromiso, es una terapia preciosa, un montón de autores, explico, Stephen Hayes, un libro fantástico, Sal de tu mente, entra en tu vida, que plantea mindfulness. Hoy en día estamos todos conectados, o sea, no tenemos que defender más una chacrita que otra chacrita, todos tenemos que unirnos, ¿verdad?, en algunos conceptos que ayude al paciente a salir adelante. Sí, me parece que ya las nuevas generaciones, por eso nombraba hoy lo de género y lo del psicoanálisis, me parece que hay constructos que me parece que hoy en día no pegan con la sociedad actual y que precisan un diálogo directo. Yo todavía recibo a veces algún paciente que me dice, fui un psicólogo que no me hablaba, me explico, ¿por qué hizo eso? Y me ha pasado, yo atiendo muchos pacientes que están haciendo terapia con otros psicólogos, por ejemplo, eso no sé si saben eso, los pacientes les van a mentir y es muy probable, presten atención, a mí me costó unos años avivarme, y también decirle, seguí con el otro psicólogo, no comértele, hoy en día no cura solo el psicólogo, hay un filósofo holandés, un psiquiatra holandés, Ilse, pedime que te lo mande porque lo tengo que buscar en las notas y si no me mareo ahora, que está formando psiquiatras en España, es un crack, habla de la resiliencia y del sentido de la vida, y ese psiquiatra dice, vamos a tener que formar
a los psicólogos, porque lo que cura es el ritual. La gente va al psicólogo, entra a Instagram, va a una biodecodificación, lee un libro, hace Reiki, va a un retiro, ¿me explico? Es todo junto, es el ritual, dice él, lo que sana. No solo el psicólogo, o solo la terapia, o solo tal terapia, que eso sería peor todavía, sería súper sectario, ¿no? Esa competencia de... A veces yo escucho psicólogos decir lo que diferencia un terapeuta, un psicoterapeuta, un psicoanalista. Bueno, señor, no sé a quién le está hablando, porque la verdad le está hablando a un grupo de 10 personas que están completamente fuera de la realidad. O sea, tenemos que hablarle a doña María, yo me hice psicólogo para ayudar a la gente, no para confirmar mi teoría y menos para creer que todavía, yo acá como salgo en la tele en Uruguay, salgo en la radio, casi siempre dicen, De Barbieri es divulgativo, ¿no? Como si fuera despectivo. Entonces, ¿qué te enseñaron en la facultad? Divulgativo, ¿no? Como si fuera despectivo, ¿no? Qué triste que doña María se pierda de una idea porque no fue a la facultad. Tenemos que ayudar a todos y no creerte porque fuiste a facultad sos más que nadie, señor. Al revés, tenés una obligación moral mucho más grande porque la vida o tu país o tu universidad o tus papás te dieron la chance de estudiar, que es una bendición tremenda, y de poder ayudar a gente que realmente la está pasando mal. Así que cuidado, no se dejen engañar por las universidades y el posgrado y el doctorado de porquería que no sirve para nada. Lo que sirve es realmente que sean psicólogos humanos, que sean psicólogos que pongan a la persona en el centro. La primera técnica es el encuentro. Ese es un artículo que van a encontrar donde cuento la historia de cómo Freud, dialogando con Binswanger, maestro de Frankl, le dice, todo es espíritu. Freud a Binswanger. Está escrito porque lo descubrí leyendo, que me hice conocido en Argentina por haber descubierto ese diálogo entre Binswanger y Freud. Binswanger, existencialista y maestro de Viktor Frankl, dialogando con Freud, que le dice, y Freud le dice, todo es espíritu, ¿tá? Yo solo he venido a demostrarle a la humanidad que el ser humano también tiene instintos, dice Freud, en un texto maravilloso y súper humilde, pero la gente quiere todo acabado. Instinto, espíritu, como dice Jung, ¿no? La terapia junguiana a mí me encanta, lo instintivo y lo espiritual está siempre en juego, ¿no? En un diálogo, y bueno, la logoterapia pone énfasis en lo espiritual, que no es lo religioso, es lo libre en el hombre, es la capacidad de proyectarte, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con los demás. También nos enfermó la pandemia porque estamos en una sociedad muy individualista y muy narcisista, y la logoterapia pone énfasis en el otro. Entonces, yo siempre le digo a los padres o a los pacientes cuando doy charlas, y si quieren hago una pausa acá para que ustedes me pregunten, les digo, anda a un psicólogo que te ayude a sanar, no a juntar bronca. Cómo usted sale de su terapia ya te da el tono de la terapia que estás haciendo, ¿me explico? Si salís despotricando contra tus viejos, madurar es dejar de echarle las culpas a los viejos. O sea, yo soy así por lo que hizo mi padre cuando era chico. No, espere un poquito, señor. Ni sos tan importante vos ni tu padre. Y también algo de lo que hizo tu padre te influyó, pero no todo, ¿me explico? O sea, hay una meditación que yo hago siempre en mis charlas, que es ser adulto, es dejar de ser hijo de mis padres y ser padre de mi vida. O sea, hay gente que todavía está despotricando, hay gente que dice, yo soy el que soy porque mi madre cuando era chico, porque mi padre... Hay gente que está esperando que la infancia cambie. ¿Cómo vas a crecer si estás esperando que la infancia cambie? Si mi padre no hubiese hecho lo que hizo, yo no sería el que soy. No, cambia al psicólogo, hermano, porque te está enfermando. Cambia lo que estás leyendo. Hay psicólogos que enferman, se llama iatrogenia, como hay médicos que enferman. O sea, tenemos que tener nosotros una amplitud del alma. Esto no quiere decir, chiquilines, que no haya un trauma en la infancia que tengamos que escuchar y atender, me explico, que no haya habido abuso, que obviamente que si los papás se separaron, le afectó, pero capaz que es más normal ahora que los padres se separaron, me explico, porque tenían una relación tóxica y enferma, y gracias a que papá se separó, ahora yo tengo un psiquismo más sano, porque me enseñó lo que es la resiliencia y me enseñó que de las relaciones tóxicas me tengo que separar, por ejemplo. Entonces, ahí siempre hay una meditación muy linda que es esa, dejar de ser hijo de mis padres, yo la puse en Educar sin culpa y en La vida en tus manos, que están en Argentina. Crecer es, madurar es dejar de ser hijo de mis padres para ser padre de mi vida, o tenga hijos o no, o sea, poder despedirme del lado del nene que tengo, eso es la logoterapia, ¿no? Dejar el niño atrás para ser un adulto maduro que se proyecta y que le agradece que tus papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. Claro que se equivocaron y claro que te fallaron, como yo sé que le estoy fallando a mis hijas
pobrecitas que tienen 21 y 18, siempre le digo a los padres, cuando no me den a sus hijos, digan pobrecitos, ¿no? Porque así hablan los padres de los nenes, que es espantoso y es tristísimo, chiquilines grandes y todo, que no les hablen clarito y que no los ayuden a madurar. Entonces, bueno, hago una pausa, que hablé muy rápido para recoger un poquito algunas ideas. Ale, ¿es Boris Cyrulnik el que vos Boris querías nombrar? es el Boris, autor. Boris Cyrulnik es el autor de La maravilla del dolor, sí, Los pero patitos feos. ese era el que querías nombrar, que no, que No, dijiste, después te digo. Ah, otro, perdón, pensé que era me parece a que Boris no. porque hablaste de resiliencia, entonces me dijiste después, pensé que era ese, no, perdón, pensé No, que no, era. no, me quedé pensando que era. Ya me va a salir. Sí, dijiste después decime y te paso, digamos, este Dale. psiquiatra, pero Ah, es está. un psiquiatra holandés. ¿Para qué lo Sí, voy a buscar? perdón, pensé que era, No, 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 es no, un psiquiatra holandés que la verdad que está buenísimo ese artículo, porque aparte justamente habla de que el paciente, acá está, el paciente tiene que. perdón, conecté con Boris por el tema de la resiliencia, nada más, pensé que era él. No, no, ya se los paso. Dale, dale, dale. Es Y mucho ahí más. el profe Nicolás ya compartió con el grupo el libro de Frey que vos hiciste mención. Freud, el Crepúsculo Unido. Es un libro que les va a Sí, encantar. Van a sí, sí. aprender y se van a divertir muchísimo, porque aparte son cartas reales de Freud o sea, él toma la historia, no es un invento, ¿no? Plantea, por ejemplo, ¿saben cómo creó el complejo de Edipo? ¿Saben cómo se le ocurrió el Edipo? Estaba viajando 2 o 3 días con su mamá en un tren, ¿no? En un camarote. Entonces le escribe a su amigo y le dice, viajé 3 días con mi madre cuando era chico de tal ciudad a tal otra, así que compartimos el camarote, por lo tanto, se debe de haber cambiado delante mío, y si se cambió delante mío, quizás la vi desnuda, y si la vi desnuda, quizás la deseé. ¿Sabés dónde está eso, No sé Ale? si En se la entiende cómo película. nació el complejo de Edipo, ¿me explico? Sí, O sea, es ficción, es está como escena literatura. en la película de Freud, una pasión. Bueno, o La sea, de película eso en blanco y saca, negro. de eso saca la universalidad del complejo de Edipo. Y la logoterapia plantea la personalización. Por supuesto que es importante el mito de Edipo, me explico cómo plantea los junguianos, que es separarnos de los lazos dependientes para ser independientes, por supuesto. Pero hace todo el análisis ahí muy interesante. Es un libro precioso. Pero bueno, la logoterapia intenta sumar, pero por eso dije, también tuve una paciente que yo siendo logoterapeuta creo que lo que hice fue psicoanálisis porque no me dejaba hablar. O sea, lo que ella precisaba era justamente un varón distinto, una imagen de padre más sanadora, una imagen, viste, un hombre que no la dañara, que no la agrediera, para sanar obviamente la herida que ella tenía de su abuso, ¿no? Ale, vos, un comentario nada más al pasar, que Jerónimo Acevedo, que vos lo nombraste, que es un referente de la logoterapia, creo que, si Dios mediante, lo tenemos vivo todavía, Jerónimo está Sí, vivo, sí, sí, está sí. viejito, pero está vivo. Contaba que cuando vos que decís que tenés una amistad con el nieto, cuando viene el nieto, lo recibe Jerónimo y dice que el nieto le pregunta con qué están relacionando la logoterapia acá. Y muy Claro. pícaro Jerónimo, cuenta él, porque viste que tiene esas formas de contarlo muy. Le dice, ¿y ustedes con qué? Porque en ese momento no se estaba relacionando, digamos, era. ¿Y ustedes con qué lo Bueno, están relacionando? Eso es muy el, interesante también, ¿no? yo, La el logoterapia tema, está dialogando, El tema está abierta. por ejemplo, claro, totalmente. El tema por eso digo, nosotros tenemos que estudiar a todos los autores, leer, me explico, ser abiertos. Este, eso es lo más importante. Y después, y por supuesto que era lo que tú me pediste que hable, que yo ya hace mucho tiempo que ya no me dedico tanto a la clínica, a mí me interesa más la prevención. Yo a través de los libros, a través de podcasts, a través de charlas, en Argentina hay muchos referentes y distintas corrientes, ¿no? Creo que es muy importante el trabajo de los psicólogos en los medios de comunicación, los talleres para padres en las escuelas y liceos, que se hacen muy pocos. O sea, es muy importante psicoeducar, ¿no? Porque eso genera prevención, hay mucho desgaste. La terapia es fantástica si tú la precisas, pero estamos en una sociedad enferma que lo único que está haciendo es mandando los chiquilines a la clínica, ¿me explico? Entonces, y los padres zafan, psicólogo, psicomotricista, psicopedagogo, psiquiatra, y el padre zafa y le manda el informe todo con glamour del psicólogo para que el colegio se encargue o la escuela se encargue, y yo no tengo nada que ver. Y me parece que la clínica a mí me encanta, yo ahora con la cuarentena
tomé muchos pacientes porque tenía mucho más tiempo libre, porque tuvimos que cerrar el centro que teníamos ahí de logoterapia allá en Montevideo, y nos venimos a trabajar a casa, pero la prevención es fundamental, ¿no? O sea, hacer mucha prevención, o talleres para padres, bueno, o Instagram, ustedes que utilizan mucho las redes sociales, hoy en día hay mucho. Los psicólogos se creen importantes, pero aparece un coach que es un crack en Instagram, tiene 10.000 seguidores y vos tenés 500. O sea, ¿por qué lo siguen a él? Y todavía psicólogos envidiando. Deje de envidiar y aprenda, ¿me explico? O sea, porque sos psicólogo envidiando, no te puedo creer. Si esta chiquilina que es coach y no es psicóloga, que vos te crees que sos más que ella, no sé por qué, porque si sos psicólogo, no sé qué aprendimos, ¿no? Obviamente hay que pagar los impuestos y todo, ¿no? Porque como psicólogos pagamos la caja profesional y estamos registrados. Ojalá también el coaching se profesionalice para eso, ¿no? Porque también puede haber problemas de ética, obviamente. Pero lo que digo es, si tiene 10.000 seguidores y la siguen porque postean frases, quiere decir que ahí hay una necesidad que esa persona le invocó, me explico. Entonces entonces hay gente que está, náufragos digitales, que están en las redes, ¿no? Sedientos de sentido, sedientos de alguien y bueno, eso podría también, creo que tenemos que salir mucho de la envidia para aprender de lo que hacen otros bien y poder nosotros también sumar, ¿no? ¿Qué más? No, ¿Dudas, comentarios? esto es interesante lo que vos planteabas, digamos, decir, bueno, la logoterapia no queda asignada a la clínica, a esas cuatro paredes, y esto de salir al encuentro, a la situación, estar a la cabeza de los tiempos, es algo que está presente en la filosofía misma de Víctor Frank, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, que Frankl al principio, él trabajó en centros juveniles de prevención de suicidio, ¿no? Después yo escribí Educar sin culpa justamente para hacer prevención de esos temas y para ayudar a que los padres dejen de sobreproteger y que tengan los chiquilines un psiquismo más resiliente y más fuerte. La resiliencia que vos nombrabas con Boris Cyrulnik tiene la misma filosofía que la logoterapia, que es qué hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea, lo que hicieron con nosotros es parte, obviamente. Tengo una historia, tengo un lenguaje, ¿verdad? Tengo una genética, tengo un contexto social. Eso es parte de lo que me tocó. Pero lo que yo hago con eso es lo que me separa de los animales y es lo que me separa de los robots. Entonces la logoterapia va a tratar de cortar con la justificación que a veces el psicoanálisis o cualquier otro psicólogo sin ser psicoanalista puede caer, ¿verdad? No, lo que pasa con lo que te pasó a ti cuando eras chico, ¿me explico? No, con lo que te pasó a ti en la adolescencia, no, lo que te pasó. Entonces ahí el chico se recuesta contra ese pasado, ¿no? Se recuesta contra ese pasado para justificar y quedarse ahí. Soy empático con lo que te pasó, te escucho, pero ahora, ¿qué vas a hacer con lo que te pasó? Porque tengo otro paciente que también se separó, tengo otro paciente, no sé, que la mamá tenía cáncer y eso no lo condenó. O sea, la logoterapia es esperanza, no es condena, ¿no? Yo he estado mucho en sala de profesores cuando era psicólogo en el secundario y esto era horrible de escuchar de colegas, no, lo que pasa es que acá está el informe, este chico no puede dar más. ¿En serio usted es profesor? Creyendo que este pibe no puede dar más. Yo no puedo creer, o sea, no se puede ser profesor si no crees en la esperanza. O sea, tomo en cuenta lo que pasó, pero ¿cuántas historias hay si yo no creo después él me dirá lo máximo que pueda llegar, pero no lo condeno de entrada, me explico. O sea, puede ser que llegue y que llegue más lejos y puede ser que no, porque también es verdad que el condicionamiento biológico que tuvo no lo permita desarrollar, no sé, su sistema cognitivo, pero de antemano no lo voy a condenar, porque lo que yo puedo hacer con ese alumno puede cambiar un destino, ¿me explico? Como psicólogo y como profesor, puede cambiar completamente esa confianza que puede tener el docente. Por eso a mí me daba mucha tristeza cuando escuchaba informes así que son lapidarios, que son fatalistas, ¿no? No se le puede pedir más a fulano porque mirá la historia, no, el padre se separó, la madre es adicta, entonces con lo que le pasó, ya no se, o sea, quédate tranquilo que venga a clase. No me quedo tranquilo. Yo que venga a clase, me explico, y aparte, o sea, trato de que este chico de ayudarlo a que supere su problemática, no encontrar una justificación que vendría a ser una teoría más determinista, más fatalista, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí en esto de que compartimos el trabajar en educación, que bueno, hemos charlado aparte de todo lo que se involucra, sobre todo en ambientes, colegios confesionales o religiosos, una cuestión que cuando reclamaban, este chico no tiene proyecto y demás, yo le decía, bueno, prestale un sueño,
¿por qué no le podés prestar un sueño para que se pueda soñar? Miralo de otra manera. Si vos lo seguís Bueno, mirando... la escuela, Silvia Bleichmar, dice Sí. justamente, dice eso, la escuela es el lugar de recuperación de sueños, ¿no? Dice, no podemos, mirá qué linda esa cita de Silvia Bleichmar, no podemos decirle a un chico que su único sentido de vida es sobrevivir. Yo te la mando por WhatsApp porque no sé si esta cita la puedo pegar ahí. Dale, yo la reenvío al grupo. ¿La envías al grupo? Sí, si vos me mandáis, yo la reenvío. Te la mando a tu WhatsApp. Sí, sí, dale, dale. Silvia Buenísimo. Bleichmar dice, no podemos decirles a los chicos que tienen que ir a la escuela porque se ganarán la vida. Decirle a un ser humano que tiene que estudiar porque está trabajando para tener trabajo es contradictorio con darle un sentido a la vida. Porque lo que le estamos diciendo es que su vida solo vale para ser conservada por sí misma, no para producir algo diferente. Si a un ser humano le decimos que lo único que importa es todo lo que está haciendo ahora para prepararse para seguir viviendo, estamos hablándole a un esclavo y no a un ser humano. Los seres humanos tienen que sentir que lo que hacen tiene algún sentido, que excede la autoconservación. No se le puede plantear a un ser humano que el sentido de la vida está en ganarse la subsistencia. Eso no tiene ningún sentido. Y entonces dice, el sentido de conservar su vida es para producir un país distinto en donde puedan recuperar los sueños, y la escuela es un lugar de recuperación de sueños, no solo de autoconservación. Es una cita preciosa que yo la uso mucho porque justamente tiene que ver, una cosa son los instintos y otra cosa es el sentido de la vida, ¿no? Si solo quiero, por ejemplo, hay una cita que yo ayer la puse mucho, ¿cómo se llama? Antoine de Saint-Exupéry, en La Citadel dice, si quieres que se amen, oblígales a construir una torre. Si quieres que se odien, arrójales comida. Entonces ahí tenés el ser humano solo para subsistir o para que su vida tenga un sentido, un propósito, que siento que lo que hago, ¿no? Que los dones que tú tienes los pones al servicio de los demás, que es la autotrascendencia que plantea Víctor Frankl, ¿no? En eso me gustaría, porque contextualizando, el grupo está dando los humanistas, los Bien. existenciales fenomenológicos, los abordajes experienciales, como que lo estamos dando todos juntos. Y acá un punto interesante de diferencia con Maslow, en esto que vos decís, ¿cómo sería entender la autotrascendencia? ¿Cuál sería la diferencia entre autotrascendencia y autorrealización de Maslow? Bueno, para un poquito. Ya la estoy buscando porque te voy a mandar algo para que lo tengas ahí. Porque una de las preguntas que hacían ayer era, ¿Víctor Frankl es humanista o es existencial y entonces no es humanista? ¿En qué sentido podría ser humanista y en qué sentido es más existencial fenomenológico? Bueno, yo creo que quizás... A ver, para un poquito que me perdí ahora el Zoom, acá. Le voy a poner ahí en el chat la tesis de una colega. Bárbaro. Acá me mandaste, le reenvío esto que me mandaste. Te lo mandé. Es una colega que yo admiro mucho y que quiero mucho, que aparte es mi exnovia y aparte es mi esposa hace 25 años, que justamente pequeño es la que más... Pequeño detalle. Esa pregunta tuya fue su tesis de psicóloga, ¿no? La diferencia entre Maslow y Frankl. Descubrió algo interesantísimo, Marcela, que nadie conoce a Maslow, lo único, la pirámide de las necesidades básicas, y Maslow tiene muchas cosas muy duras, muy sectarias, pero bueno, ahí en la tesis lo van a encontrar bien, es una tesis preciosa, que la diferencia entre la autorrealización y, bueno, a la autorrealización le falta justamente el sentido, y aparte le falta de que hay personas que tienen las necesidades básicas insatisfechas, como pasa en un campo de concentración, e igual siguen siendo personas, ¿me explico? Por supuesto que tenemos que trabajar, a veces más personas que nosotros, porque son más generosas que nosotros, que teniendo todo, alguien nos pide, acá tocan el timbre, un pantalón, y yo voy que tengo 10 pantalones y todavía elijo a ver qué pantalón le doy, y elijo el que tengo más roto, o sea, con una vergüenza china, lo confieso acá delante de ustedes. O sea, así que la gente más humilde, como decía mi abuela, es la más generosa. Pero obviamente tenemos que ayudar para que salgan de ahí, no para que se queden ahí, ¿no? El techo, la comida, para que puedan justamente soñar y que puedan tener un lenguaje para comprender el mundo. O sea, por eso es muy importante la escuela y es muy importante el liceo. Tenemos un problema grave en Argentina, en Uruguay, en muchos países, creo que Chile es distinto, de
deserción escolar, deserción liceal. Acá en Uruguay, el 60% de los chicos que llegan a 15 años deserta del sistema educativo. Es una cosa muy triste porque son chiquilines que se quedan después sin poder proyectarse en el mundo, ¿me explico? Porque quedan con poca... Bueno, eso es otra discusión. Pero sí, Frankl se lo considera como dentro de las corrientes humanistas existenciales, ¿no? O sea, está como tú dijiste, más lo fenomenológico, toda su parte de Husserl, su parte filosófica, ¿no? Pero la logoterapia se la considera una terapia, una terapia humanista existencial, diría yo. No tanto el humanismo, ¿no? El humanismo de Maslow, sí en algunas cosas más el humanismo de Carl Rogers, porque habla mucho del vínculo, habla mucho del encuentro. Carl Rogers también hablaba de esto. Pero tiene la misma base existencial que la Gestalt, por ejemplo. Los que hacen terapia gestáltica a veces encuentran mucha similitud con la logoterapia porque tiene la misma filosofía existencial, aunque la técnica que de repente que lleva adelante es distinta, ¿no? Cuando no sé, el gestáltico trabaja más el cuerpo, trabaja más, ¿no? Trabaja otras... El logoterapeuta clásico es un logoterapeuta más de la palabra, más del diálogo socrático, por más que después cada terapeuta tendrá sus propios cursos, sus propias construcciones y puede ser muy creativo, ¿no? Además, por ahí metafóricamente podemos decir también que en esta cuestión del nosotros, del yo-tú, que está presente en la Buber, logoterapia, sí. más que tanto auto, anda más en colectivo. Claro, bueno, el yo-tú de Buber es un clásico que por eso hablamos mucho del encuentro, salir del individualismo, ¿no? Hoy estamos en una sociedad muy individualista, no existe Romina, no existe Rosa, no existe Ilse, es un yo-tú siempre, dice Buber, ¿no? En la película El náufrago queda clarito, la película es preciosa, pero el tipo se vuelve loco, o sea, porque si vos no tenés humanos, te deshumanizás, o sea, termina hablando con la pelota, con Wilson, pero si vos ves hoy en día a una persona hablando con una pelota, decís que es un esquizofrénico, o sea, la pelota no le puede responder. En ese contexto de la película se entiende, pero el ser humano se hace humano con otros humanos, no nos hacemos humanos con cosas. Entonces, por eso es muy importante también la pantalla y el Zoom, por eso estamos tan mal con la salud mental, con la pandemia, porque también la pantalla fue la prueba del 9 de que el ser humano es irreemplazable. El Zoom es fantástico para una clase, pero claro, precisamos volver al cuerpo a cuerpo, que es lo que nos humaniza, ¿no? Eso para mí, Buber, ese librito Yo Tú, es un clásico, porque realmente el tipo sale del individualismo y genera, que todavía no lo hemos logrado, de que no existe Romina. Es Romina, Rosa, Ivana, Lautaro, Jordi, Ilse, Nicolás, somos ejes de relación. Por lo tanto, si me exilio de conocer a Romina, me exilio de conocer al Alejandro que va a nacer cuando conozca a Romina. Y así vamos por el mundo. Fobia al otro, me refugio en el yo por miedo al tú. O sea, cuando realmente tenemos que dialogar con los que piensan políticamente o religiosamente distinto a lo que pienso yo. No tengas en el Facebook los que votan lo que vos votás y lo que son de tu mismo cuadro de fútbol, porque así vamos en las redes sociales, nos vamos poniendo like en la misma zona, viste qué horrible, Cristina, Macri, no sé qué, Alberto, ahora no sé cómo es ahí, Boca, River, yo qué sé. Y entonces es espantoso, porque pues tengo un amigo que no vota lo mismo que votás vos y es un crack, ¿me explico? Y no tiene por qué pensar lo mismo que pensás vos, o capaz que mañana cambia porque se va generando, ¿viste? Lugares, solo lo de Peñarol, somos unos cracks. No, mi sobrino es de Nacional y es un crack, me explico. Y bueno, tiene defectos. Ya va a conocer la verdad, o sea, fíjate qué horrible como enseguida cae el autoritarismo, ¿no? Y nos vamos separando cuando precisamos más que nunca redes sociales de verdad y precisamos justamente ir al encuentro del otro y no un clima de fanatismo político, religioso o psicológico, como en la clase nuestra, ¿no? Traigo a alguien que es amigo tuyo y que yo respeto muchísimo y admiro y que sé que vos también. Sería interesante decir de él que leamos a Yo Tú desde Carlos Díaz, ¿no? Palabras mayores. Carlos Díaz Hernández, un filósofo español que tuve la suerte de conocer en Guatemala. Carlos Díaz Hernández dice, por ejemplo, Carlos Díaz dice, descarten a Descartes. Descarten a Descartes, dice Carlos Díaz. Carlos Díaz habla, su premisa es, me dueles, luego existo. Toda la filosofía tiene un libro precioso, Logoterapia centrada en la persona. Para mí, de los escritores más importantes que hay hoy en día en logoterapia, es un visionario, tiene un cerebro privilegiado. Yo di
Él dio una conferencia inaugural en Guatemala, no sé si te conté esta historia que es increíble, y él se baja, yo subía con mi computadora, así haciéndome un crack, y él baja, se le caen los papeles, entonces me tocaba a mí después de él, lo ayudo a juntar los papeles y me dice, mientras le junto los papeles, ¿vas a decir algo interesante o vas a usar PowerPoint? Nunca más puedo usar PowerPoint. Y a veces cuando en una empresa me dicen, de Barriere, pongo un PowerPoint. No, no puedo poner un PowerPoint. Ayer di 3 charlas seguidas que terminé sin voz y armo un esquema, porque a veces hay gente que lo precisa, doy la charla así, como estoy hablando con ustedes ahora, y después se la mando, ¿viste? A los profesores, porque a veces les parece que es verdad que, pero realmente creo que se despersonaliza la educación cuando ya está el Power, ya está el audio, ya subió el profe a la plataforma el audio, entonces desaparece la relación pedagógica. Yo creo que eso no puede desaparecer porque entonces después, pero sí es un genio, Carlos Díaz, me dueles, luego existo, tiene un montón de frases increíbles. Sí, sí. Todavía ese libro no lo tengo, tengo los otros que te pasé, que los escaneé. Valores y logoterapia es uno, logoterapia centrada en la persona es precioso. Eso te lo pasé, te pasé los PDF, ¿no? Sí, sí, me lo pasaste, sí, sí. Sí, sí. Ok. Gracias. Sí, lo recortamos porque viste que los tiempos no dan, elegimos un capítulo y lo sumamos al Drive para los alumnos. Buenísimo. ¿Te parece, Alejandro, si dejamos un tiempo para que pregunten si quieren? Sí, sí, dale, encantado. Dale. Están invitados entonces a participar con preguntas. Por ahí veo que están escribiendo en el chat algunas opiniones, fueron escribiendo. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, aprovechemos. Alejandro está disponible para las preguntas. Claro. Les dejo mi página por si quieren entrar. Dale, yo igual normalmente después cuando edito suelo poner abajo los lugares y los títulos, ¿sí? Bárbaro. Lautaro puso crearse así un microclima, sí creo que se refería a... Eso también está ahí en Argentina un gran amigo mío, Sergio Sinay, que tiene un libro que se llama Intoxicados. Justo acaba de escribir una obra que se llama La ira de los varones, por el tema de los movimientos de Me Too y de igualdad de género, cómo hace el varón para crecer con esto. Y Sergio Sinay tiene un libro que se llama Conectados al Vacío, es un fanático de la logoterapia. Pero les voy a pasar esta charla que vi ayer que me encantó de una psicóloga argentina, la verdad que una genia, brillante la exposición. Dale, y me mandás, ¿lo tenés para mandar por WhatsApp también? Entonces yo lo hago. Sí, se llama... Es una crasta chiquilina. La dictadura del placer y la porno ilusión. Y justamente está basado en el psicoanálisis lacaniano, pero toca mucho el tema de la logoterapia, que es justamente cómo evitamos el sufrimiento, por cómo el mundo de hoy, y conecta el vacío. Cómo habla del vacío esta chiquilina en este video de 15 minutos es increíble, y porque justamente tenemos que pasar del vacío existencial que plantea Frankl, el vacío existencial, al vacío fértil, ¿no? Por eso yo creo que esta pandemia también es una gran oportunidad para parar, para hacer una pausa, para ver cómo quiero seguir mi vida, para revisar mis vínculos de pareja, para revisar mis vínculos, para revisar cómo quiero ser como psicólogo, para leer muchísimo. Puede ser una gran oportunidad, obviamente, las personas que tienen un techo, una comida y que pueden hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. La logoterapia es una terapia además de creatividad, relación, también de posibilidad, podríamos decirlo, de generadora de posibilidades en el encuentro. Totalmente, es una frase bien de Heidegger, ¿no? El ser humano es más por lo que no somos que por lo que somos, ¿no? Como decía Heidegger, entonces ahí el logoterapeuta tiene que despertar ese poder ser, ¿no? Ese es el amor, ¿no? El amor despierta. Yo estoy aquí hablando contigo, amigo, porque en el año 2011 yo tenía 40 pacientes por semana, siempre cuento esta historia, y cuando llego al consultorio me estaba esperando mi señora y me dice, vos no podés seguir viviendo más así. O sea, el que te quiere te la complica, el que te quiere te ayuda a crecer, el que te quiere te confronta. Y si no, no te quiere. Un logoterapeuta debe confrontar a su paciente. Después pero también debe preguntar más que responder. Ojo que muchos terapeutas o muchas teorías y muchos terapeutas por su forma de ser responden por el paciente. En ese sentido, soy más psicoanalista que otra cosa, porque el psicoanalista escucha, a veces peca demasiado frío, pero también tenemos que encontrar un término medio, porque si yo respondo por el paciente, lo estoy infantilizando.
No, el que sabe la respuesta, si se tiene que separar o no, si lo tiene que perdonar o no, es el paciente, no tengo que viciarlo yo de lo que creo que es correcto, a no ser que sea un caso grave, que se esté por suicidar, y ahí sí obviamente tengo que intervenir, ¿no? Entonces Marcela me dice, ¿por qué no te sentás a escribir? Que tu sueño siempre fue escribir. O sea, que el que te quiere conoce tus sueños y te ayuda a hacer realidad tus sueños. Ahí están las posibilidades. Y ahí salió Economía y Felicidad, después Educar sin culpa, después La vida en tus manos. O sea que justamente no se puede trabajar con un paciente si no se lo quiere. O sea, no existe la neutralidad, no existe la pantalla en blanco que decía Freud. Lo que existe es tener un vínculo amoroso donde vos puedas ayudarlo a que desarrolle su posibilidad. Por supuesto, manteniendo la relación asimétrica. Porque como decía Rollo May, que no lo nombré, pero es otro grande, ¿no? Que tienen que leer muchísimo, Rollo May, ¿no? Rollo May decía, el paciente tiene un terapeuta, pero el terapeuta tiene muchos pacientes. O sea, la relación es asimétrica, siempre. Entonces, yo puedo ir hacia el encuentro único, pero nunca va a ser único del todo, porque después viene otro paciente, o sea que el paciente sabe que vos le vas a fallar en algún momento, ¿no? El paciente sabe eso, y yo sé que le voy a fallar, y bueno, el tema es que esté pronto cuando se dé esa falla para que pueda seguir su vida, ¿no? Sí, qué interesante, porque en una de las clases planteaban como la cuestión de la asimetría, pensada en la cuestión del pago nada más, ¿no? Fíjate vos qué cosa, ¿no? La sociedad consumista cómo nos lleva a pensar que la asimetría estaba dada fundamentalmente no en relación al rol o en esta posibilidad que vos estás haciendo mención, sino al tema del pago. Qué cosa, ¿no? Porque salió naturalmente que la asimetría estaba en función de que hay alguien que paga y hay alguien que cobra, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo creo que eso, por eso hoy en día, viste, con todo lo que es Instagram y las redes sociales, que hay muchos psicólogos que de forma generosa, ¿no? Te pueden hacer un videíto, que le das un contenido a gente. Ahí estás haciendo un trabajo voluntario precioso. Acá en Uruguay, no sé si en Argentina debe haber lo mismo, porque se implementó un teléfono de psicólogos voluntarios para atender la pandemia, ¿no? Llamadas de personas que están tristes, que están solas. Y yo tengo muchos colegas que están trabajando en ese teléfono. Y es una cosa muy linda, porque siempre como psicólogo es muy lindo también atender pacientes que no pueden pagar, porque te vincula con tu vocación, me explico. Y después, obviamente, los que pueden pagar para que vos puedas pagar las cuentas y todo. Pero tener siempre ese detalle creo que es bueno porque te ayuda, te templa el alma y no te hace sino caer en la neurosis de tengo que tener tantos pacientes para pagar tal cosa. Entonces después ya, como tu ética profesional puede jorobarte si un día un paciente precisa un alta o ya no precisa más terapia y vos no se la das porque es el 10º paciente con el cual pagás el alquiler. O sea, ahí es donde tenemos que tener nuestro ego bien trabajado para no caer en eso, ¿no? Bien, sí. Y Bueno, vivir de otras cosas. Yo siempre digo a mis alumnos, no vivas solo de tener pacientes, porque si no vas a quedar atrapado por el sistema, ¿no? Tener clases, tener cursos, hacer psicología laboral, que se trabaja en empresas, eso te va a dar una economía más saludable. El que solo tiene pacientes, bueno, que puede ser tu capacidad para eso, el riesgo es ese, ¿no? Que después no pueda liberar a los pacientes también. y puntualizo algo que vos hiciste mención en el recorrido, digamos, ¿no? Vos, como ejemplo en esto que nos estás compartiendo, pero también Frank, Freud, Adler, Jung y otros tantos, eran personas que no se quedaron en una disciplina, no se quedaron solamente en medicina. Totalmente. Estamos hablando de literatura, filosofía, sociología. Astrología, Jung hacía astrología, o sea, hoy educación, o sea, bueno, filosofía. La logoterapia, bueno, tiene mucha base filosófica, ¿no? También tiene el psicoanálisis una filosofía implícita. Lo que hace Víctor Frankl, él dice, es explicitar su base filosófica de lo que es ser persona, ¿no? Que somos personas biológicas, psicológicas, sociales, pero también espirituales o existenciales. A mí me gusta utilizar más la palabra existencial, porque lo espiritual, más en Argentina que en Uruguay, pero en Argentina lo espiritual se lo asocia con lo religioso. Acá no tanto, porque es un país más ateo. Entonces, lo espiritual es lo libre en el hombre. A mí me gusta decir existencial, o sea, tu capacidad para proyectarse, ¿no? Para darle a tu vida un proyecto, un sentido, que tiene un camino. Eso te lo da el lenguaje, ¿no? Por eso es muy importante que nuestros chicos puedan ir a la escuela, ir al liceo, que puedan terminar el liceo, para que tengan un sistema cognitivo que les permita proyectarse en el mundo. Si no, van a quedar presos, ¿no? de un sistema, van a quedar más inmaduros, sin poder proyectarse en el mundo, ¿no? Sí, si nosotros recuperamos, por ejemplo, el concepto de terapia, no tanto relacionado a la cura,
y en vez de psicoterapia elegimos terapia porque en esto que por ahí Carlos Maldonado nos había compartido, de esta idea más antigua, antes, digamos, de los estoicos, que quería decir, digamos, aquel que acompaña, digamos, el par, pero, Sí. digamos, como servicio, y después viene la idea de la cura, pero lo fundamental es el servicio. Después si elegimos una teoría o un abordaje diferente, pero lo importante es ver la cuestión del servicio, que somos serviciales, no serviles, pero la cuestión del servicio y el servicio Sí. como un llamado, como una vocación, ¿no? Hay una frase que la estoy buscando de Rollo May, que es mi preferida. Rollo May Como escudero, dice, la palabra que se asocia más antigua es terapia, terapeue, como escudero. sí, para un poquito, hay una frase de Rollo May que la estoy buscando. Rollo May dice, terapia es hacer al otro libre, ¿no? Sentido para todas las edades. Sí, 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 sí. Acá está. Que en cierta medida también vendría con la misma palabra inteligencia, una terapia que apuesta a la inteligencia, que inteligencia quiere Ahí se decir las pongo poder en el... elegir leer hacia adentro, ¿no? Eso quiere decir Claro. inteligere. Ah, buenísimo. Después dice, de nuestro viaje por el infierno y purgatorio, la propia vida se convierte en terapeuta. Nuestros pacientes nos dejan para unirse a la comunidad de la vida en sí. Nuestra tarea no es la de curar a la gente. Nuestra tarea es de hacer de amigo, guía e intérprete de la persona en su viaje a través de sus infiernos y purgatorios privados. En concreto, consiste en ayudar a llegar al punto en que pueda decidir si quiere seguir siendo una víctima o si escoge abandonar el estado de victimización y aventurarse hacia el purgatorio con la esperanza de llegar a un cierto paraíso. Buenísimo. Ahí el terapeuta dice, es un amigo humilde. Dice, es un amigo humilde. O sea, y tiene que ayudar a que el otro sea libre, ¿no? Terapia es hacer al otro libre, dice Rollo May. Y eso es espectacular, ¿no? ¿Serías tan amable pasármelo por WhatsApp y lo replico a los alumnos? Me parece que es Sí, pero te voy a como, buscar la otra si tenés un minuto más, porque como un quiero colorario de cierre, como frase. La verdad que encontrarte. no, y esta cuestión, ¿no? Más que el conocimiento, la técnica, un principio de humildad, ¿no? Porque yo creo que en esto de recorrer y escuchar, vemos que el que más conoce es humilde, porque primero lo que reconoce es todo lo que no sabe, y por eso, digamos, es humilde, ¿no? Por eso no vamos a ver personas que verdaderamente sean sabias que sean soberbias, Sí. son Y, humildes, en, ¿no? y, en, y otro libro que les recomiendo, te lo paso acá la otra cita, es, para la pandemia, es La Resistencia, Ernesto Sábato. Ah, sí, Lean que hiciste mención, sí, sí. Sábato es tremendo, ¿no? Ese libro, La Resistencia, es un librazo. Ahí no encontré la cita de Rollo May, pero dice, terapia es hacer al otro libre, libre para que se contacte con sus posibilidades. De Rollo May está El hombre en busca de sí mismo, ¿tá? Ese Sí. es un clásico de Rollo May, y también La necesidad del mito, un libro increíble, La necesidad del mito. Rollo May fue psicólogo de Shalom, después fue amigo de Shalom, y Shalom es el gran representante de la psicoterapia existencial en Estados Unidos, donde, como él dice, al principio es muy difícil que el movimiento existencial tenga como un desarrollo académico, a veces tiene más un desarrollo social, también porque para nosotros explicarlo cómo es la terapia existencial y la logoterapia tenemos que recurrir a películas, a la poesía, a la literatura, que es donde mejor a veces se puede entender el estilo de psicología, ¿no? Y después que cada uno encuentre su estilo y que no se peleen de qué terapia es mejor que otra. Les estoy mandando esta chica que conocí ayer de la dictadura del placer, que es psicoanalista lacaniana, y es espectacular El aporte. cómo lo aporta, cómo plantea conectarse con ese vacío y no caer en la dictadura del placer, ¿no? Alejandro, Por serías tan ejemplo, amable. Ale, El sí. último, el último psicoanalista lacaniano que estoy leyendo, que es un genio, Máximo Recalcati, el Ah, no, no, complejo no de, lo conozco. el complejo de Telémaco. No, no lo No, conozco. la hora de clase.
Máximo Recalcati no se puede creer, ya nada es como antes. Bueno, siempre terminamos un encuentro, o sea, me dejás algún libro como que para leer. Máximo Recalcati, la hora de clase para educadores. Ya nada es como antes, elogio del perdón. Y el Buenísimo. complejo de Telémaco es más allá del complejo de Edipo. Telémaco es lo que dice, lo que falta hoy en día justamente es un padre, ¿no? No hay padres hoy en día, la figura paterna desapareció, no hay límite, no hay frustración, no hay castración, diría Freud, ¿no? Entonces, lean El complejo de Telémaco, es un librazo, es un tipo que escribe como los dioses, a mí me encanta. Lo conocí gracias a mi amigo Sergio Sinay, Máximo Recalcati, está todo traducido al, si lo compran en el Mercado Libre, te lo tienen que mandar porque... Buenísimo. Buenísimo la bueno, un recomendación. gustazo, amigo. Ale, ¿me podés Te tengo mandar que... también, viste que se puede grabar la conversación de chat? ¿Me podés mandar también la conversación de chat? Con mucho gusto. Te Está mando porque todo. es muy rica y no quiero que se pierda nada de eso también, digamos, ¿no? Cuente conmigo cuando quieras dar otra clase, encantado. Yo para mí feliz. Bueno, te agradezco de corazón porque, bueno, de esto se trata. Yo creo, confío, tengo fe en que este impacto de encontrarse primero con la persona y después con los abordajes, me parece que habla de cómo pensamos la educación y el aprendizaje, ¿no? Sí, y recuerden, lo que hace el logoterapeuta es personalizar, ¿no? Los hombres, las mujeres, los psicólogos, no, esos son, ¿no explico? Estamos criticando el psicoanálisis como pueden criticar la logoterapia, todo es criticable, pero después la persona salva los reduccionismos, ¿no? Hay gente que puede hacer terapia psicoanalítica y le salvó la vida. O sea, acá estamos criticando los constructos teóricos para aprender, pero no es que siempre tenemos que personalizar, ¿no? Ale, cualquier encuentro, charlas que des, o sea, que mandame por favor los links previos, entonces hacemos circular siempre que tengas esta posibilidad, que estés por salir al aire, ya sea a nivel de cualquiera de las plataformas. Ahí, gracias Ilse porque no pasaba el chivo. Me pueden buscar tengo en Spotify me buscan con mi nombre Alejandro Barbieri y armé unos podcasts que se llaman Terapeuta Coronavirus. Buenísimo. Terapeuta Coronavirus, armé otros que se llaman Busca del Sentido, son los últimos. Otro se llama Audioguía para Padres, otro se llama La Vida en tus Manos. Hay un montón en Spotify. Bárbaro. Me buscan Bárbaro. ahí y Alejandro está por mi nombre. Y eso te puede ayudar porque a veces, por ejemplo, lo que dije al pasar al principio, dejar de ser hijo de tus padres para ser padre de tu vida, es una meditación en 15 minutos, bien contada, para muchas personas que están trancadas en ese rol, que están enojadas con sus papás o con su mamá para que puedan perdonar y que puedan sanar, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Ale, un Bueno, abrazo abrazo virtual. grande. Agradecido. Muchas gracias por este Gracias a momento vos. que se hace eterno, ¿no? En Gracias a la vos. generosidad. Gracias, Un ¿eh? abrazo enorme. Estamos en contacto. Dale, que Chao, estés chao, bien. chao.